Bueno, amigos, Miriam, Rubén, Hola. no os lo vais a creer, ¿Qué ha pasado? pero hemos llegado a la última lección. Sí. Sí. Después de un largo viaje de 13 programas, 13 lecciones, y la verdad es que ha sido fascinante. Este trimestre está siendo de gran bendición. Sí, una bendición. La lección número 13 lleva por título El amor es el cumplimiento de la ley. Muy bien. Muy sugerente, Rubén. Vamos allá. Empezamos con el último texto de memoria de esta escuela sabática que se encuentra en Romanos 13:8. Miriam, si quieres leerlo, por favor. Sí, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Bien, para empezar, sabéis que siempre he traído objetos que ilustraban. Este ya es el último. Lo voy a echar de menos, ¿eh? A lo mejor en mis clases de escuela sabática. Claro, es muy buena idea. Llevas objetos, ¿no? Cada Todos los sábado. días. Bueno, os he traído un espejo, porque en el espejo vemos un reflejo y en la ley vemos el reflejo del carácter de Dios. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo me miro en ese espejo, wow, veo a una Miriam que falla muchísimo. Y entonces aparece la gracia y ahí aparece Jesús y se pone delante de mí y delante del espejo. Entonces Dios ve a Jesús. Me encanta la idea de que Jesús se pone delante de mí cuando me miro en ese espejo. Muy bonito. Qué de bueno, verdad. pues sí. Muy, no sé, reflectante, podríamos decir. ¿No? Cuenta que Bien, es tu Rubén. espejo. Bien. Sí. Fijaos que, leyendo ahora con vosotros el versículo de memoria, dice, no debáis a nadie nada. ¿Sí? Y esta es una lección que cierra, ¿sí? Así que supongo que podemos reflexionar en varias cosas pasadas y nuevas, pero me gusta la idea de que lo contrario a no debernos nada sea amarnos. ¿Sí? Qué bueno, es verdad. Sino amaos unos a otros. Es decir, que amándonos no nos debemos. No nos tenemos en cuenta lo que yo he hecho por ti, que tú tenías que haber hecho de regreso, ¿no? Ni siquiera el mal que te he hecho decides o deseas hacerme un mal. No, no debáis nada a nadie. El amor Sí, no tiene deudas, ¿no? No establece ningún tipo de deuda. Y bueno, entre otras muchas cosas, de esto nos ha hablado la escuela sabática. Nos ha presentado el carácter de Dios, que es el fundamento de su trono, de su gobierno, y que nos sirven como guía y referencia, ¿sí? Para conocer a Dios profundamente, también para saber cómo comportarnos con nuestros prójimos en este mundo. ¿Cómo abordáis vosotros esta convivencia? Claro, el cumplimiento de la ley es el amor, quien ama ha cumplido la ley, está todo trenzado, ¿no? De una forma que no se puede separar. Claro, cuando uno entiende quién es el legislador, entiende la naturaleza de la ley. Y yo creo que esto a veces falta. Falta por quizá no conocer al autor de la ley, pero si Dios es amor, si Dios es amor, y esto es una propuesta de vida, ¿cómo puede ser diferente al amor? Así que Dios está reflejado en cada una de las propuestas de los mandamientos y nos presenta que la ley es una manifestación del amor, es una expresión del amor, es una transcripción del carácter de Dios. No se puede separar. Ley y amor van de la mano. Me encanta de que es un autorretrato de Dios. Qué bueno. Me encantó cuando lo leí. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Pues esta es la ley del amor, de la que nos empieza a hablar muy prontito ya la escuela sabática, dando un cierre, por otra parte, a todo lo que hemos visto, entendiendo que nosotros podemos vislumbrar el decálogo de maneras muy personales. Tú nos hablabas antes de la lección de una cita y de un libro, una obra entera de Roberto Badenas, que quizá tiene algo que decirnos, ¿no? Sí, el libro que recomiendo a todo el mundo, Más allá de la ley, de Roberto Badenas, hay un capítulo, ¿no?, donde desgrana los mandamientos y lleva por título 10 veces libre, ¿no? Y analiza el profesor Roberto Badenas de una forma magistral para mí cómo los mandamientos, lejos de limitar la libertad, la hacen posible. Porque el verdadero entendimiento de la libertad no es el hacer lo que uno quiere, sino escoger lo que más conviene. Y en ese sentido, la ley guía nuestra libertad en un camino de amor y en una propuesta liberadora. Claro, esto es difícil de encajar con lo que la gente percibe, pero esto hay que cumplirlo, no hay que cumplirlo, ¿no? Estos conceptos, estos requisitos, cuando descubres lo que es en realidad, que es una ley de amor, que respeta tu libertad, que la hace posible y que cada principio de esos mandamientos son liberadores,
cambia la vida. Y entonces la teología se hace mucho más sencilla para encajar este debate que el pastor Badenas también habla, ¿no? De la teología de la ley, o sea, la ley en una teología de la gracia. Sí. La función de la ley en una teología de la gracia, que siempre ha sido una relación ambigua, no bien comprendida en la tradición cristiana. Sí, además en los mandamientos, en las dos expresiones que encontramos en la Biblia, existe un preámbulo que es semejante. Yo solo voy a leer el de Éxodo 20, pero en Deuteronomio 5 encontramos la misma expresión. Éxodo 22, aunque podríamos mencionar el 1 porque es muy breve, dice el texto: entonces Dios habló estas palabras: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Y a partir de aquí, uno tras otro, los 10 mandamientos. ¿Sí? Este preámbulo es esencial porque lo que nos dice es que la ley se fundamenta en el amor que ha hecho que Dios saque al pueblo de la esclavitud. Y es una forma de decir: ¿cómo yo, que he hecho tantas cosas por ti tan buenas, te voy a plasmar algo que no sea bueno también en el futuro? ¿Verdad? ¿De qué otra forma se presenta a Dios si no es a través de las obras que para bien ha hecho a su pueblo, diciendo esto que viene después también, de seguido es tan hermoso, ese autorretrato, ¿no? Esa nueva presentación de Dios a un pueblo que le había olvidado sobre el fundamento de lo que ha pasado en el pasado, ¿no? Valga la reiteración en este caso. Tú incluso, Miriam, tenías un breve desglose. Bueno, de algunos. De algunos. Y eso, bueno, ahora me he apuntado para leer ese libro. Bueno, fascinante, fascinante. Es muy bueno ese libro. Sí, porque de verdad que es un descubrimiento. Cuando ves la ley como algo liberador, cada uno. Sí. Y que además cada uno te libera de cosas. Por ejemplo, en el primero: no te harás dioses delante de mí. Yo me había apuntado: gracias, Señor, por querer ser mi Dios, por llamarme y buscarme, por querer mostrarme sin barreras, porque me libras de la idolatría. Al hacerme ver que solo tú eres Dios, me libras de las cadenas que atan mis pensamientos y corazón a cosas que no me llenan y me ponen delante de ti. Como que me coges la carita, me elevas mi rostro, me miras con compasión, con ternura y me das el lugar, ¿no? Como decíamos en otras secciones, en el que debo estar, delante tuyo. Tú y yo, Miriam. En el capítulo 20 de Éxodo, en el segundo mandamiento, no te harás imagen, me había apuntado que gracias por la fidelidad que tienes, ¿no? No te harás imagen ni ninguna semejanza, ese amor exclusivo del que hemos comentado en las secciones anteriores. En el tercero, no tomarás el nombre de Jehová, gracias porque en tu nombre hay esperanza. Mateo 12, 21. Porque a través de tu nombre nos revelas quién eres. Por ejemplo, Éxodo 33, 19, el Señor respondió: haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamé mi nombre ante ti, a Moisés. Y al invocar su nombre recibimos bendición. O sea, cada mandamiento nos trae promesas de libertad, reales además. Claro, por esto el texto bíblico, Pablo, ¿no? Quizá uno de los más utilizados, ¿no? para decir que la ley ya no es para tanto, ¿no? Sin embargo, Pablo no siempre, además de que siempre alaba la ley, dice cosas como la ley es santa, justa y buena, que es precisamente el título de la lección del lunes. Y bueno, creo que hay algún texto de Ellen White, Miriam, que ilustra esto de una manera extraordinaria. Dice: todo aquel que obedece como Jesús declara también que la ley es santa, buena y justa. La vida de Jesús, plena de obediencia, confirmó la justicia de las exigencias de la ley de Dios, demostró que la ley podía ser obedecida y puso de manifiesto el carácter que se adquiriría si fuera guardada. Muy bien. Fijaos, Romanos 7, del 7 al 12, que es un texto que podría ser de cabecera perfectamente, dice lo siguiente. Romanos 7, del 7 al 12, dice: ¿qué diremos, pues? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, es decir, utilizándolo mal, malversándolo, ¿verdad?, produjo en mí todo deseo codicioso, porque sin la ley el pecado está muerto. Así en otro tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento destinado a dar vida me trajo muerte, porque aprovechándose del mandamiento el pecado me engañó y por él me mató. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, ¿no? Lo que está diciendo es que el diablo ha utilizado la ley, ¿verdad?,
para de alguna manera que yo pueda ser condenado, porque la ha destruido y además creo que incluso en la comprensión que tenemos de ella nos ha arrebatado la posibilidad de encontrarnos con el Señor a través de la ley. No hay ningún matiz negativo en realidad en este texto, es todo lo contrario, porque la ley está para desafiar la confusión, ¿verdad? Lo que hemos hablado ya en ocasiones que deriva del pecado. Pablo dice, sin la ley ando ciego, ¿verdad? Pero cuando tengo la ley delante sé discernir perfectamente. Os lo comenté en otra ocasión. Adán y Eva conocieron el bien y el mal y fueron incapaces de distinguirlo, ¿sí? Entonces el Señor dijo, bueno, pues aquí tenéis la ley. Podéis caminar a mi lado, podéis andar en mis caminos, podéis hacerlo a través del conocimiento de cuál es mi carácter. Dani, ¿cómo podríamos aún abundar más en este pasaje? Este pasaje de alguna forma refleja lo que se llama en teología la función negativa de la ley. Es decir, la ley me mata, como dice Pablo, porque me dice quién soy, ¿no? Y me dice dónde estoy. Y la ley es un proyecto de vida, un proyecto de camino, avanza por aquí. Claro, si uno va de excursión, imaginaos, ¿no? Vamos con el coche y estamos perdidos, pero no lo sabemos. Y nos encontramos con alguien y nos enseña un mapa y nos dice, mira, estás aquí, pero tú, ¿dónde quieres ir? ¿Vale? Es por ese camino. Puede fastidiar que alguien diga, pues vaya, pues no quiero ir por allí. Claro, puedes hacer lo que quieras, pero el camino es ese. Y en ese sentido, la función negativa de la ley es señalarnos el camino, señalarlos en ideal, enseñarnos en el espejo quiénes somos en realidad. Y esa función se complementa, porque si fuese solo eso, de alguna forma el pueblo judío, ¿verdad? El pueblo de Israel había encontrado esa vía negativa absurda donde tenían que cumplir la ley como requisito de salvación. Claro, si la planteamos así, me mata y no me revive. En este caso, el mandamiento nos propone un camino, pero nos lleva a alguien. Y aquí lo complementa el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 24, y nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro guía. Ayo dice, pero no entiende nadie esa palabra, en Reina Valera del 60, ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Así que esa ley nos guía a los pies de Jesús, nos lleva al camino correcto y dice, ¿me haces un favor? Sí, camina por aquí. Vale. Y es una propuesta de vida fascinante y por eso es santa, es justa y es buena, aunque tenga una función negativa de señalar dónde estoy y que estoy equivocado y perdido. Romanos 6, del 1 al 3, es un texto que también nos ilustra esta línea. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cómo viviremos aún en él, no? Dice, porque vivir a lo mejor en pecado significa que el pecado es el ambiente en el cual vivimos, la atmósfera moral que respira nuestra alma, y una vida tal es absolutamente incompatible con la fe. La fe en Jesús, que hace posible la justificación del pecador, implica una disposición sin reservas para cumplir la voluntad divina y un odio a todo lo que ocasionó tanto sufrimiento al Salvador. Así es. ¿Ibas a acotar? Sí, básicamente que este versículo de Pablo, ¿no? nos advierte de esa gracia barata, ¿no? Decir, no pasa nada, ¿no? No nos preocupemos, pues que como hay gracia, vivamos en el pecado. Todo vale. Sí, y en ese sentido desvirtúa la propuesta de la ley de amor que Dios nos hace, porque es inconcebible que un hijo de Dios que quiere vivir con Dios y quiere encontrarse con Dios no se acerque a Él, ¿no? De alguna forma tome otro camino. Claro. Así que ahí Pablo está sacudiendo la hipocresía y la paradoja en la que algunos vivían. Claro, es verdad que al final la convivencia de la ley con el concepto de gracia y de fe ha generado confusión, ¿verdad? Incluso dentro del mundo cristiano muchas veces no sabemos cómo ubicar, ¿no? Cada uno de estos elementos. Yo voy a compartir con vosotros para el último día una ilustración que pues, me regaló mi madre hace muchos años, mujer sabia. Si me está escuchando en este momento, espero que tenga en cuenta estas palabras. Y ella me dijo, bueno, ¿cómo revelarle a mi hijo, que es joven además, no es muy experimentado, cómo funciona esto de la ley, de la gracia y de las obras, ¿no? Imaginaos que os traigo, no lo he hecho, ojalá lo hubiera hecho, una caja enorme, cerrada, de color marrón, por ejemplo. Y os digo, os he traído una tarta. Y además hay un pedazo para cada uno de vosotros. Claro, vosotros podríais mirar la caja y llenaros de razones por las cuales es muy posible que no hubiera una tarta dentro. Porque yo no sé cocinar, tendríais razón.
porque hoy no es un día festivo especialmente importante, o porque no es vuestro cumpleaños, o porque no os lo merecéis. ¿Por qué Rubén, en su generosidad, nos va a regalar una tarta? ¿Sí? Y ella me decía siempre, Rubén, la gracia es la tarta. ¿Sí? La tarta que tú traes sin que nadie se lo merezca, sin que sea un día especial, por el motivo que tú quieras, pero seguro que porque amas a las personas que tienes delante. La fe consiste en que tú aceptes la tarta, en este caso vosotros, ¿no? Pues ahí hay una tarta estupenda y me quiero comer un pedazo, porque es un regalo que Rubén nos ha traído porque nos quiere. ¿Y las obras, mamá? Preguntaba yo. Entonces, ¿qué son las obras? Y ella decía, las obras tienen que ver con la forma en que tú sientes gratitud hacia la persona que te ha regalado la tarta, ¿no? Así que, buena ella, mi madre. Qué buena. Qué buena tu Una madre, ilustración Rubén. muy buena, se llama Cristina. Qué buenas las madres. La saludamos desde aquí, como tu hija. Y esta es la forma en la que yo he podido entender, ¿no? A través de esta ilustración, la convivencia entre estos elementos que son tan importantes, el hecho de que uno nos lleva a otro, ¿verdad? De que podemos aceptar la gracia por fe y de que las obras son una manifestación extraordinaria, de que no nos salvan, pero como tú bien decías antes, que no tienen sentido si nosotros nos llamamos realmente cristianos, porque ese es el camino por el que queremos transitar, ¿sí? ¿Qué dice 2 Corintios si se produce esto en nuestra vida? En el capítulo 3, en los versículos del 3 al 6. Es manifiesto que sois carta de Cristo, resultado de nuestro ministerio, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las palpitantes páginas del corazón. Y esa confianza la tenemos por medio de Cristo ante Dios. No que seamos competentes para atribuirnos que algo sea de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios. Él nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Qué podemos hablar sobre él? ¿Qué podemos decir? Solo me sale el pensar que me deje escribir por él, ¿no? Que a través de su espíritu ser una carta viva, de que por favor esto se cumpla en mí, para que otros puedan conocerle. Y me encanta el adjetivo de vivo. Como Dios es un Dios vivo, no puede escribir en algo que no esté vivo, sino que escribe en mi corazón para que viva también eso, ¿no? Qué extraordinario es porque además cómo evoluciona, ¿no? El Evangelio en nuestra vida, cómo nos enseña. Yo me imagino a Moisés descendiendo, ¿verdad?, del Sinaí con las tablas, revelándolas al pueblo. Vamos a pensar la segunda vez, la primera ya sabemos que no acabó muy bien. Sí. Y el Señor lo que me está diciendo es, bueno, no es en tablas de piedra, es en un corazón de carne, ¿no? Claro. Tú también puedes ser elevado de alguna manera, y no estoy poniendo ningún énfasis en nuestras capacidades, es todo en Cristo, ¿no? Todo viene de Dios. Pero nosotros somos elevados de la misma manera, ¿no? Cartas vivas, el Señor ha escrito en nuestros corazones una ley que manifiesta su carácter a otros, ¿no? Y tú decías antes, ojalá eso se cumpla en mi vida, ¿no? El poder ponerme en manos de Dios para decir, Señor, si no solo por mí. Si yo sé que la salvación tú me la regalas es porque quiero que otras personas te conozcan, ¿no? Y que revelando tu carácter haya muchos que se sientan interesados por ti, ¿sí? Por otra parte, se nos habla del amor como el cumplimiento de la ley, y vamos a leer Romanos 13, versículos del 8 al 10. Y Dani, te voy a pedir que lo hagas tú. Venga. No debáis a nadie nada, aparte de amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué puedes decir? Bueno, me gusta esta idea, es fascinante, ¿no? Nos habla de la esencia de la ley, y sí que podríamos señalar, ¿no?, que no simplemente es un conjunto de cosas que no hemos de hacer o hemos de no hacer o hemos de abstenernos en ellas, sino que la ley también, como es una ley de amor, abre todo un mundo de posibilidades respecto a lo que sí podemos hacer, ¿no?, a lo que sí debemos hacer. Y en ese sentido me gusta el versículo de Santiago, capítulo 4, versículo 17, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿no? Y en ese sentido, la ley no es simplemente aquello que no hago, es toda una propuesta de vida, es todo un camino, y en ese camino soy creativo también, junto con el Señor, en la forma de hacer el bien. Y fijaos si tenemos formas de hacer el bien, formas creativas de cumplir la ley, que todos tienen que ver con la esencia, que es el amor.
Yo quería simplemente añadir una frase que creo que aparece en la escuela sabática de no guardamos la ley para ser salvos, guardamos la ley porque ya somos salvos, porque somos amados y por eso deseamos amar a Dios y a los demás. En ese sentido es bonito el episodio de Egipto, ¿no? Cuando sale el pueblo, y es un detalle cronológico interesante. Primero es salvo y después se le da la ley, ¿no? Y a veces lo hemos entendido al revés, como que, imaginaos, ¿no? Si hubiese sido la liberación de Egipto, os doy la ley, os voy 1 año. Si en 1 año la cumplís, vuelvo y os saco. Y si no, os quedáis. Y si no, os quedáis. Esta sería la teología que hemos vivido durante muchos años, ¿no? Muchos siglos, desgraciadamente demasiados en la historia de la humanidad, y no nos dimos cuenta de que primero son salvos y luego les enseña a vivir. Así es. Les enseña a caminar. Es triste que al final le hayamos dado la vuelta por muchísimas razones, ¿no? Pero sobre todo por el hecho de que esta falta de comprensión de la ley ha hecho que no vivamos bien el Evangelio. ¿Sí? Que lo hayamos vivido quizá desde el miedo, incluso hayamos considerado que, valorándolo de una manera adecuada, estamos faltando a la ley. Pero en realidad Pablo habla del espíritu, ¿no? Habla de las razones por las cuales nosotros hacemos las cosas. Y es muy fácil obedecer por gratitud, muy fácil. Claro. Pero por otras razones que no sean la gratitud no lo tengo tan claro. ¿Sí? El Señor dice, he hecho muchas cosas por ti, mira hacia el pasado, y estoy hablando de mí, no estoy hablando ahora del pueblo de Egipto. ¿Cómo no? ¿Cómo no caminar en esa senda? Es que no es posible. Tú dices, claro, si no es por la gratitud, lo veo difícil. Es que realmente no es posible, claro. Porque luego llega Jesús también a explicarlo, ¿no? El Sermón del Monte, la explicación de la ley, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, el mismo que promulga la ley, la explica. Dice, no se trata de no matar, se trata de amar tanto que ni insultes. No se trata de no adulterar, se trata de amar a tu mujer tanto que ni mires a otra. Claro. Y entonces, en ese sentido, no es posible cumplir la ley si no hay amor a Dios en el corazón. Claro, esa es la... Es que es imposible, se puede cumplir la letra, pero no la ley. Esa es la disyuntiva entre ley y principio. Nosotros no nos hemos dado cuenta que cualquier norma se sustenta en un principio, ¿no? Tú bien lo has dicho, no tiene que ver con no matar per se, sino por quizás respetar la vida, me estoy inventando el principio. Y el respeto a la vida es algo tan profundo que tiene que ver con la forma en la que tú la percibes en el otro. Lo mismo ocurre con la integridad sexual, con cualquier valor, ¿no? Que deriva del propio Dios. Si nosotros somos capaces de entender esto, no nos limitaremos a hacer lo mínimo, como hacían los fariseos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo vamos a ser nosotros más perfectos que ellos? Si ellos lo hacen todo perfectamente. No lo hacen perfectamente, porque los motivos que les llevan a actuar no son los adecuados. Y tristemente pudiera suceder que haciendo todo lo que la ley describe, tú te condenaras, que es lo que posiblemente les iba a suceder o estaba a punto de sucederles a muchos de los que estaban allí escuchando a Jesús. Sí. Estamos a puntito de acabar. Por tanto, creo que vamos a leer sencillamente un pasaje que se encuentra en Santiago 2, versículos del 1 al 9. ¿Quieres leerlo, Miriam? Claro. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, quédate tú allí, de pie, o siéntate aquí en el suelo. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrancan a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley suprema conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedéis convictos por la ley como transgresores. Wow. Sin acepción de personas. Sin acepción de personas, centrando el Evangelio en las necesidades que tienen las personas, ¿verdad? Esa es la forma
saludable, original de aceptar el Evangelio, ¿verdad? Y de practicarlo y de entender que la ley al final es algo puesto para nuestro conocimiento al servicio de unos a favor de otros, por supuesto con el respeto hacia el Señor. Porque ante la cruz todos somos iguales. Así es. Pues sí. Así es. Y bueno, pues esto ya huele a despedida, ¿eh? Casi que sí. Huele a despedida. Yo casi que pues os invitaría a que podamos inclinarnos nuestros rostros para hacer una oración final de agradecimiento. Amado Señor, te damos muchas gracias porque a lo largo de los días de esta escuela sabática hemos podido reflexionar en principios profundos, Señor, en asuntos fascinantes que muchas veces no vienen a nuestra mente de manera sencilla o sencillamente pues desconocemos. Te queremos dar las gracias por ser un Dios como el que eres, Señor, por ser un Dios en el que la misericordia y la justicia se dan la mano. Un Señor que busca solo el bien para todos nosotros, que te conozcamos, Señor, que a través de la ley podamos saber que tu carácter es perfecto, que podemos imitarte, Señor, porque sabemos que somos salvos, Padre. Ayúdanos a compartir una verdad tan hermosa con todas las personas que lo necesitan, que están a nuestro alrededor, y bendícenos mucho. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Qué bien, oye, qué privilegio ha sido compartir con vosotros todos estos programas. Qué pena. Pues Se termina. Pero Bueno, ha sido de verdad de mucha riqueza Sí. espiritual. Vuestras opiniones, vuestros criterios, el texto bíblico. Hay que dar las gracias al Señor, a John Peckham, el Sí, escritor. el escritor, el autor. La verdad es que muy bueno. A Hub Media por la oportunidad que nos ha dado de compartir este momento y esperamos que sea de bendición este programa y los que hemos grabado. Así es. Y espero que el Señor os bendiga a todos. Cuide mucho hasta que nos volvamos a ver. Amén. Igualmente, ha sido un placer escucharos, vuestras aportaciones y cómo inspiráis. Que el Señor os bendiga. Igualmente. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.